Hola amigos, bienvenidos una vez más a Explora. Hoy estamos una vez más en el Estado de México, en Temascalcingo. Así es, Temascalcingo proviene de, pues, el temazcal, ¿no? De aquí son los temazcales de origen náhuatl. Y vamos a visitar cosas muy interesantes como el Parque Recreativo El Borbollón, en donde tiene unas aguas muy curativas y además temazcal. También vamos a conocer la ex hacienda de Solís, un lugar con mucha historia que fue de Hernán Cortés y después pasó de muchas manos. También vamos a visitar el Centro Regional de Cultura José María Velasco, en donde nació el mismísimo Velasco, pintor famosísimo mexicano. Te acabas de enterar de eso hace 5 minutos. Pero sí sabía quién era Velasco. También vamos a ir a la cerámica Bernal. Te odio. También vamos a ir a la cafetería Kilómetro 118. Todo esto y más, amigos, aquí en Explora. ¿Por qué me quieres quemar enfrente de la gente? Te cabulié. Parque Ecoturístico El Borbollón. El manantial de agua termal de San José Iztapa, ahora conocido como el Parque Ecoturístico El Borbollón, aparece en el mes de octubre de 1966. De su cauce brotan de 12 a 15 litros por segundo, con una temperatura promedio de 50 grados centígrados. El sitio ecoturístico está rodeado de paisajes naturales. Su principal atractivo es el borbollón de aguas termales. Entre las manifestaciones culturales más importantes podemos destacar el tradicional baño de temazcal, que se realiza con fines terapéuticos y curativos. Nos encontramos en el temazcal El Borbollón, un lugar hermoso que además de tener pues un borbollón, que ahorita nos explicará el señor Rodolfo Saldívar qué es, tiene una ceremonia de temazcal hermosa de origen náhuatl. Así que gracias, Rodolfo, por la entrevista. Primero que nada, ¿cómo está? Bien, gracias. Bien, ahorita estamos muy bien aquí. Pues nos da gusto que nos vengan a visitar. Bienvenidos aquí al Parque Ecoturístico El Borbollón, al Sagrado Baño del Temazcal. Y pues el Borbollón son aguas termales que tenemos, que le ofrecemos a nuestros clientes. Son aguas que lo relajan para dolor de huesos, reumatismo. Son aguas medicinales, son aguas sulfurosas. Son aguas medicinales que además aquí es donde nace. Aquí es a donde un borbollón es donde nace, digamos, el agua. Sí, por eso se llama borbollón pesendejé. Es agua que brota, es agua que nace del borbollón, ¿sí? Por eso es en palabra náhuatl pesendejé. Borbollón pesendejé es agua que brota, agua que está naciendo. Porque luego alguien puede llegar aquí y ven que dice alberca y dicen, no, esta alberca se ve medio sucia, no sé si me vaya a meter. Pero realmente es el sulfato, ¿no? Son aguas sulfurosas. Entonces, son las aguas sulfurosas, es el azufre que le nace, ¿sí? Eso es lo que le cura a usted. Si usted agarra un poquito y se lo lleva en un vasito y lo pone a secar, es una arenita fina, es el azufre. Usted se pone una mascarilla de eso, de barro y de eso, y se va a limpiar su carita. Se le van a quitar esos granitos que usted tiene en su carita, no, espérese. Espero que no los capte la cámara estos granitos. Y pues por eso viene mucha gente, porque lo ve, lo prueba que el agua está naciendo. El agua son aguas que se limpian diario, se tira el agua, son miles de litros que nacen. Sí. Y diario se tira. ¿Pero cómo se tira? ¿Se va saliendo de la alberca? Le abrimos a la cortina y se va al río Lerma. ¿Sí? Ah, es como una presilla. Exactamente, usted le cierra y se va a subir hasta arriba. Y le baja a usted y se va el agua corriendo. Sí, o sea, no es agua que esté estancada. Sí, diario la tiramos. Y viene la gente, además está calientita, viene la gente aquí a relajarse. Sí, a relajarse. Si no es para venir a estar tampoco echando tanto relajo, ¿no? A disfrutar de la naturaleza. ¿Pero sale así como entre las piedras o si está entubada como...? No, viene abajo, ahí abajo el borbollón nace de abajo, hay como de 20 metros que nace el borbollón de abajo. Ah, ya, entonces te paras donde sale el borbollón, ¿no te quema? No, le está dando hasta masajito, usted se siente sabroso. Ah, qué rico. ¿Cómo lo relaja? Qué delicia, Sí, ¿no? Es muy bonito. Y también hacen la ceremonia del temazcal. Ah, pues la ceremonia del temazcal, pues también es muy más hermoso todavía. Para la gente que no sabe nada de un temazcal, explíquenos qué es. Bueno, el temazcal es un baño a vapor con plantas medicinales. Esto pues no es de la cultura de nosotros, viene de nuestros antepasados, ¿sí? Ya son de muchos años que ellos nos dejaron los aztecas, los mexicas, los toltecas, aquellos grandes guerreros, aquellas civilizaciones que gracias a estas personas que hoy estudiaron, nosotros lo hemos ido captando, aprendiéndolo, ¿verdad? Claro. Bueno, pues el temazcal es un baño a vapor con plantas medicinales. Se llama temazcal, cali,
casa de vapor, ¿sí? Casa de vapor. Entonces nosotros lo que hacemos, llegamos y calentamos las abuelitas piedras con fuego, es algo natural. ¿Calientan a las abuelitas? ¿Cómo le hacen? Las piedras, abuelitas piedras. Lo más viejo es la piedra. La piedra, es la abuela. Abuelitas piedras, ¿sí? Son piedras volcánicas, no es cualquier piedra. Y el abuelo fuego. Exacto, y el abuelo fuego. Entonces llegamos, prendemos, preparamos las abuelitas piedras y afuera estamos preparando los tés. Sí. Es un té que vamos a inhalar con plantas calientes, plantas medicinales. Y en otra parte estamos preparando un té que nosotros nos vamos a tomar, ¿sí? Sí, claro. Es otro té que se va directamente a nuestro organismo, a limpiarlo, ¿sí? A purificarnos. Porque hoy, desgraciadamente, por parte de tanta química que nosotros comemos, hay a veces que nos duelen todos los huesos, nos duele todo. Y además usted lleva la ceremonia, ¿no? Hay un ritual. Hay un ritual, hay una ceremonia, danzas prehispánicas que hay que danzar allá. ¿Se pone a bailar, señor Rodolfo? Sí, con toda la gente. Yo soy el que hago el ritual, la ceremonia. ¿Cuánto dura el ritual? Son 45 minutos en cada sección. Ah, por ahí unos más largos. Ah, cada sección, ¿cuántas? Hora y media, ¿no? En total. Sí, es 1 hora y media, sí. Pero se le pasan así, volando se le pasan. Y ya cuando está dentro usted ya no se quiere salir. Que salgan purificados y felices. Exactamente. Como se le ve a usted. ¿Cuántos años lleva usted haciendo temazcales? Ahorita tenemos 15 años ya haciendo el temazcal nosotros. Pues ya están. Ahora sí que un experto temazcalero los va a llevar. 15 años. ¿Nos daría una pruebita de cómo sería un temazcal? Cómo no, vamos para que vean ustedes, entremos allá a las abuelitas piedras y que veamos qué cosa es el sagrado baño del temazcal Cali, casa de vapor, ¿sí? ¿Cómo no? Ahorita vamos a entrar. Rodolfo. Están en su casa, sean bienvenidos. Gracias. Toda la gente que nos está viendo, que nos está oyendo, que vengan a visitarnos, que vean lo que tenemos por parte de la naturaleza, este orgullo tan hermoso y bonito que este lugar sagrado que tenemos aquí. Claro que sí. Sean bienvenidos. Gracias, Rodolfo. Oye, sí está rico esto de lodo, ¿eh? Como que me está quitando los callos, siento la piel más suavecita. Ah, yo estoy disfrutando el flow del borbollón, así como salen los gases debajo de la tierra. Juan, el borbollón está hasta allá. ¿Ah? ¿Qué? Ay, no, ahora sí ya huele a azufre, Juan. Me dan de comer puro pollo. Oh. Ex Hacienda de Solís. La ex Hacienda de Solís se encuentra a 20 minutos de Temascalcingo, Estado de México, por donde pasa el río Lerma cuando baja del Valle de Toluca. En ella podemos admirar, además de su arquitectura con magníficos y sencillos arcos, grandes corredores, una hermosa fuente, jardines con árboles frutales, una hacienda funcionando al igual que en el siglo XIX, con los avances de la época en que vivimos. Estamos aquí en la ex hacienda de Solís con el mero cronista aquí de Temascalcingo, Tomás Florencio García. Muchas gracias por acompañarnos. Primero que ya tenemos un cronista de verdad, cuéntenos, ¿qué significa Temascalcingo? Temascalcingo viene de la lengua náhuatl, que quiere decir pequeños baños de vapor. Sí. Y ahorita estamos en la hacienda Solís. En la ex hacienda de Solís. Ex hacienda, ya no es hacienda. Ahora es una escuela. Es una escuela, aquí está el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario. Número 1, licenciado Adolfo López Mateos, CBT. Ah, muy bien. ¿Y usted da clases aquí? Sí, aquí estamos trabajando desde hace 34 años. Sí. Pero ya la hacienda tiene más tiempo que eso, ¿no? La sí, hacienda muchísimos lleva años, ¿cuántos sí. años? Pues alrededor de 400 años. 400 años. ¿Nos puede contar un poquito la historia de la Claro hacienda, que sí. Tomás? El nombre de Solís antes de la llegada de los españoles era Tentehuacán, que en lengua náhuatl quiere decir a la orilla del agua sagrada. De 1521 para acá que se consuma la independencia, esto pertenece a Hernán Cortés hasta Oaxaca, y entonces fueron después propiedades de varios capitanes de Hernán Cortés, y después con el paso del tiempo, Gaspar de Solís, que era el intendente de las minas de Tlalpujahua, era dueño de aquí de Solís, entonces de ahí viene el nombre Solís, de ahí procede. La producción principalmente de aquí era de trigo, se le llamaba pues podemos decir el almacén de la Ciudad de México, porque aquí es donde se produce gran cantidad de trigo. Era trigo, no era maicero, ¿sí? No. Llegó tanta la producción que tuvo ferrocarril, aquí propio del hacendado. Ah, ok. Tenían su propio ferrocarril para estar mandando el trigo, La ¿no? producción de trigo, de ganado, de carbón en algunas ocasiones. ¿Y en qué momento se convierte de eso a una escuela? Es a partir de 1987. Esta escuela empezó a funcionar de 1983, pero no tenía edificio.
Sí. Entonces, con el paso, en 1987 le ceden estas instalaciones al CBT número 1, licenciado Adolfo López Mateos, y entonces a partir de ahí empezamos a laborar aquí, nada más que se está deteriorando mucho y por seguridad se han hecho nuevas instalaciones en lo que era la huerta de la hacienda, Ya. donde se producían higo, manzana, membrillo, pera, en pues, muy buena producción. Sí. Y hay como rastros, así se pueden contar así como rastros de la historia de la hacienda, además de la hermosa fachada del patio. Pues en el Archivo General de la Nación hemos encontrado datos sobre la historia de aquí de Solís. ¿Qué sucesos notables ha pasado por acá? O sea, Aquí, ¿qué celebridades han? Celebridades, aquí estuvo el cura Miguel Hidalgo el 23 de octubre de 1810. Y después los hermanos Rayón estuvieron aquí también, fueron lugares donde venían a abastecerse tanto de alimentos como de pertrechos. Y la pregunta obligada, ¿qué hay de los fantasmas? ¿Cuántos fantasmas y ¿Cuántos quiénes son? fantasmas? Bueno, hay uno que se llama Blanquita, Blanquita. que era la hija del hacendado que se enamora de un hijo del caporal y no, que eso el no desenlace desastroso, el caballerango pues corría con un caballo del hacendado buscando a Blanquita porque el papá se entra y entonces la encierra, entonces los vigilantes matan al joven Al enfrente a la amado. hacienda y entonces Blanquita pues se suicida colgándose de uno de los balcones. Ay, no. ¿sí? Qué Entonces, dramón. y entonces Tener 14 del años. principal donde Ese se mero. cree, desde ahí de la entrada, Híjole. donde se cree que también el cura Hidalgo durmió el 23 de octubre de 1810. Y a partir de entonces Blanquita se aparece aquí en la fuente, o subiendo las escaleras, o en los, Por aquí en los anda pasillos, dando sí. la vuelta. Y también el charro negro, que es el amado, pues se anda con su caballo, se escucha. Hay correr mucho por charro negro, hay mucho charro negro. Mi abuelo es el original charro negro, Ay, pues don Raúl de una Anda. copia, entonces. Y ahora ya todo el mundo quiere tener charro negro nada más porque ven una sombra en un caballo. Pues sí. ¿Saben qué? Yo voy a irle pidiendo a los fantasmas que No ya... te preocupes, tu abuelo Ya está en el regístralo. infierno. me Hacienda den, Solís. me den así un dinero o algo para estar usando el nombre. Muchas gracias, señor Tomás. Pues aquí estamos. Muchísimas y gracias. pues visiten Temascalcingo, que es un lugar bastante maravilloso. Claro que sí, muchas gracias. El Centro Regional de Cultura José María Velasco de Temascalcingo es uno de los recintos con los que el Instituto Mexiquense de Cultura honra la memoria de este paisajista mexiquense. Está localizado en pleno centro de la cabecera municipal y en este espacio se ofrecen una amplia variedad de talleres como pintura, dibujo, danza, ballet, teatro y manualidades. Nos encontramos en el Centro Regional de Cultura José María Velasco y estamos aquí con Luis Alberto López, que es el director del centro y nos va a platicar no solo de la figura de José María Velasco, sino del centro. Muchas gracias por la entrevista y puedes platicarnos un poquito de la vida de José María Velasco, primero que nada, que no es una estación de metro, ¿No? es una persona. Es una bueno, era una persona, ¿no? Era una persona. Claro que sí, pues bienvenidos aquí a Temascalcingo, es su Gracias. centro regional. Y pues, ¿qué les puedo platicar del gran maestro que ustedes no sepan, tan reconocido que es internacionalmente? Es su casa natal aquí en Temascalcingo. Y justamente estamos ubicados en lo que queda de su casa natal de 1840. De 1840 a 1849, pues el maestro vive aquí. Aquí nació y aquí vivió sus primeros 10 años de vida. Aquí nació y aquí vivió su infancia. Ok. Pues Cuando fue el terremoto, o bueno, el temblor, el sismo que hubo, ¿esta casa quedó intacta o no? se conserva, lo que pasa es que lo que se conserva es los muros como eran de adobe y son muy gruesos, todavía se conservan. Se conserva lo que es la casa, un cuarto de la casa natal, es lo único que se conserva. Igual para la gente que no conozca a José, yo no lo conocía mucho su obra y ya a la hora de verlo todo junto, aquí hay una exposición de muy buenas impresiones de sus obras más representativas. Es un estilo así como, parecen fotografías, parecen postales. Impresionante. Y es de 1880, 1800. Estamos hablando a partir de 1868 que ya él empieza a pintar en la Academia de San Carlos. Se mete a la Academia de San O Carlos. sea, él vive aquí hasta los 9 años. Hasta los 9 años. ¿Y después a dónde va? Después se va a la Ciudad de México por cuestiones económicas. Tienen que irse a la Ciudad de México a trabajar con sus parientes por parte de la familia. Tienen un comercio de telas. Entonces trabaja ahí porque lamentablemente por la cuestión del cólera al año muere su papá. Entonces se tiene que hacer cargo de la familia él. Se hace cargo de la familia y entonces a partir de 1850 hasta 1868, que es cuando entra a la academia,
y también por cuestiones económicas también está tambaleando en la academia, de que se sale, de que sigue, y lo apoyan con una beca. Claro. Hacen una beca y lo reconocen como pintor y se queda 30 años como maestro de perspectiva en la Academia de San Carlos. ¿Cuál es el estilo de José María Velasco? Pues tenemos en particular es óleo. Y es paisajismo, ¿no? Es Básicamente óleo lo que y hace. es paisaje. Mucho del paisaje mexicano, como del campo y demás es lo que retrata, y podemos ver también como el paso del tiempo de México a través de sus pinturas. Exacto, todo lo que es la industria, todo lo que es pues la vegetación del país, que ahorita lo vemos muy fácil porque lo ves en un celular y plasmas la fotografía, pero en ese tiempo a color, Sí, era Muy, muy un difícil. trabajito, ¿no? De un par de meses o más. de 2 a 6 meses se llevaba 2 a pintando. 6 Montaba meses. su campamento y es lo que más o menos tardaba. ¿Y se quedaba ahí? No, dejaba un peón y ya él regresaba. Ah, ok. ¿Y el peón pintaba por él o no? No. No pintaba. Perfecto, pues vamos a explorar un poco más la casa de José María Velasco. Pues Muchas adelante. gracias. Al ver la obra del maestro pintor José María Velasco, me inspira a mostrar mi nueva obra, mi obra pictórica, la cual no muestro mucho porque soy muy privado y no es parte, pero les voy a compartir algo de mi talento. Esto se llama Mi Casa. Esta es mi casa como un imaginario de conceptos y símbolos mexicanos. Ahí estoy yo. ¿El toro? Este es mi vaquita, que murió. Y mi casita. 1, 2, 3, tiene 5 patas. Es que hay problemas tóxicos donde yo vivía. ¿Tú qué dibujaste? A ver, Alexis. Pues mira, yo inspirada en José María Velasco quise hacer un paisaje y quise retratar el momento de cómo tú y yo venimos de Temascalcingo. ¡Ay, qué bonito! ¡Ey, un momento! Creo que las proporciones no son tan exactas. O sea, las montañas deberían de ser un poco más lejanas, el lago tal vez un poco, ¿no? Como que la perspectiva me falló, pero nosotros creo que estamos en lo correcto. Pero mi cabeza está más grande que el sol. Está, ¿qué onda? Porque así es, Juan. Y mira, o sea, mira, a ver, vamos a echarle. No, Como no. que la onda del chaparrerismo debería estar más amplio, más. Traigo una falda en A, eso disimula las chaparreras. Es como más como botero debería ser tu retrato, ¿no? Déjame, le pongo, a ver si No alcanza. toques mi pieza. No se vaya a quedar chato el lápiz. Mejor ponle otra pata a tu vaca, man.